días, qué gusto acompañarles esta mañana. Estamos en las Warmis, ya con ustedes y por supuesto siempre listas y dispuestas para ofrecerles lo mejor de nuestra programación, repasar los temas que nos convocan como país, que nos convocan como seres humanos también. Por favor, queridos amigos, amigas, estén atentos a lo que hoy tenemos. Radio Pichincha Multimedia nos sirve para estar en contacto, para poder leer sus comentarios, ese feedback, esa retroalimentación a lo que acá contamos en esta mañana. La pregunta del día de hoy planteada, ¿está ahí el nuevo acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos? ¿Será beneficioso para el país? Sí, no, bueno, ahí está la pregunta que está ya planteada en nuestras transmisiones tanto en YouTube como en X y también en nuestra cuenta de Instagram. En todas las redes sociales estamos pendientes de conocer su opinión sobre los distintos temas. Y lo segundo que queremos hablar, sin duda, nosotros le damos seguimiento a lo ocurrido con el caso de los niños de las Malvinas, a quienes siempre tenemos en mente, quienes siempre están presentes y pues mucho más en estos días. Estamos próximos a cumplir un año de el momento de esta desaparición, el 8 de diciembre. La Corte Constitucional ha convocado a una audiencia reservada y telemática para el viernes 21 de noviembre de 2025, en la que escuchará a las familias de Ismael, de Josué, de Nehemías, Steven y el CDH Guayaquil antes de emitir su sentencia sobre la acción extraordinaria de protección que fue presentada por el padre de uno de los niños y el CDH Guayaquil después de que el Tribunal de la Corte Provincial de Guayas revocara la sentencia de habeas corpus que reconoció la desaparición forzada de los niños dictada por la jueza Tania Loor el 24 de diciembre de 2024. A la audiencia fueron convocados altos funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal que revocaron la sentencia de habeas corpus, expertos e instituciones que quieran participar como amicus curiae. Importantísimo esta convocatoria a una audiencia reservada. Nosotros hemos escuchado muchísimo a los padres, sabemos sus dolores, sabemos lo que los aflige en este momento, sin duda el no poder tener a sus hijos, pero sobre todo la crueldad de la forma en la que se los llevaron, en el trato que les dieron, en las torturas de que fueron víctimas sus hijos, en esas prendas, esas ropas, esas prendas quemadas que evidencian pues el destino fatal que tuvieron sus hijos, ¿no? Después de esa detención que se ven las imágenes, que gracias a este video permitió que podamos hoy por lo menos tener un inicio para poder buscar la verdad en torno a la desaparición forzada de los niños de las Malvinas, de Ismael, de Josué, de Nehemías y de Steven, y después su trágica muerte, este asesinato que pues todavía está en investigación, pero es importante que se escuche a las víctimas, que se escuche a los padres y ojalá asistan las autoridades de gobierno, aquellas que han negado la violencia estatal, aquellas que quisieron decir que no fueron militares, que quién sabe si eran militares, aquellos que quisieron ensuciar la memoria de los niños que eran futbolistas, que eran como cualquiera de nuestros niños en el Ecuador. Así es que pues estamos muy pendientes, aunque esta audiencia será reservada, seguramente podremos tener también datos, información sobre lo que ocurra y sabemos cuál es el mensaje que los niños, los padres de los niños quieren transmitirle a los jueces y también a las autoridades, a quienes revocaron esta medida, esta sentencia de habeas corpus y también a los expertos internacionales para que este tema pues no quede en la impunidad. Es muy duro, muy fuerte de verdad ver y repasar esas imágenes y luego pensar en todo lo que están viviendo ahora mismo tras el inicio del juicio los padres de los niños, ¿no? La Alianza de Derechos Humanos junto a la FICI y la UNORCAC presentaron también el informe de verificación de derechos humanos durante el Paro Nacional de Ecuador 2025, que documenta aproximadamente 480 víctimas de vulneraciones de derechos, una cifra que podría ser mayor por el temor también que tienen muchísimas personas a denunciar, a exponerse, ¿no? Además, el informe destaca que el 14 de octubre en Otavalo la represión
incluso limitó la atención médica a los heridos, ¿no? Según las organizaciones, se busca que este documento impulse procesos legales para lograr reparación, verdad, justicia a nivel nacional e internacional. Escuchemos. Conjuntamente con Alianza de Derechos, de igual manera con la UNORCAC y la Chicaltepisi, hemos venido a presentar el informe del qué es lo que pasó en esos 31 días de resistencia, ¿no? Hemos vivido momentos de miedo, de terror. Desde el primer día es represión brutal a nuestros compañeros, e incluso violaciones de derechos humanos, de derechos colectivos. Que el paro en este país no está entendido como derecho, está entendido como amenaza, que la respuesta a este paro ha sido eminentemente militar y que se ha hecho un uso desproporcionado, irracional e innecesario de la fuerza, incluyendo fuerza letal. Actualmente se ha manejado un dato de 480. Para poder recabar esta información hemos tenido que acudir a las comunidades, a las casas, con brigadas médicas de salud que han venido a solidarizar voluntariamente. Nosotros hemos hecho un ejercicio cuantitativo en términos de registrar cifras, pero que por supuesto aquí también hay un análisis cualitativo, porque detrás de cada víctima hay un entorno familiar, hay un entorno comunitario, hay unos proyectos de vida que han resultado gravemente afectados. Que este informe es un acercamiento a unas cifras, pero que hay un subregistro muy importante por dos razones. Uno, porque el Estado no ha cumplido con su obligación de informar y transparentar cifras. Y dos, porque hay muchas personas que, víctimas del miedo real y cierto de terminar criminalizadas, han decidido no denunciar. Y es lamentable que tengamos en este siglo XXI que el colonialismo no haya desaparecido, que sigamos en este momento todavía escuchando el tema de regionalismo, clasismo y racismo. Asimismo, nosotros hemos logrado evidenciar que han habido ataques contra medios de comunicación, contra el periodismo, porque hay una necesidad de silenciar cualquier tipo de narrativa que contraste con la narrativa oficial que se nos quiere imponer. Bien mencionar el trabajo de los medios comunitarios, ¿no? Como Wambra, por ejemplo, que también ha dado seguimiento a la presentación de estas cifras, de este informe, que es necesario que se conozca, que se transparente también lo ocurrido durante el paro nacional en nuestro país y sobre todo por las víctimas, ¿no? Por Efraín Fuérez, por José Guamán, por Rosa Paqui y por todas las personas que resultaron heridas. Nosotros todavía tenemos mucho contacto con familiares y personas que resultaron heridas, que tuvieron lesiones que todavía no sanan en algunos casos, que posiblemente sanarán, pero en muchos otros que son lesiones irreversibles, como la pérdida de un ojo, la pérdida de una pierna, una amputación, entre muchísimas otras secuelas psicológicas y también de impacto directo en la vida de las personas. Así es que, bueno, nosotros tenemos esas notas en nuestra página web www.radiopichincha.com, porque estas familias todavía necesitan ayuda, han tenido que pasar por momentos muy duros. Por ejemplo, en el caso de Luis Lanchimba, que perdió su ojo, la cirugía que se le realizó la dejó con secuelas también muy fuertes, ha sufrido desmayos, la comunidad ha tenido que tratar de respaldarlo, pero él tiene 2 hijas, ¿no? Que apenas pueden con él, una de ellas enfrentando una situación también muy difícil porque tiene un niño con discapacidad, al que yo les pido, si ustedes saben cómo ayudar en este caso, este niño tiene una discapacidad auditiva, tiene un implante coclear y su dispositivo pues no funciona, y ya las instituciones que pues han permitido que pueda tener ya no le responden porque ya le pusieron, y cuando este dispositivo se dañe pues ya está a la buena de Dios de este niño que no puede escuchar, que está yendo a la escuela sin poder escuchar lo que sus maestros le dicen, sin poder darse a entender correctamente con su madre, deteriorando su lenguaje y demás. Así es que bueno, si ustedes saben cómo ayudarlo en este caso, por favor, que la verdad es que yo en momentos me siento sobrepasada porque es que no sé qué hacer, ese sentimiento de impotencia, de querer ayudar, de escuchar las lágrimas, de saber lo que está pasando y no saber qué hacer, no saber cómo ayudar, porque un dispositivo de estos ronda los $15,000 y quién tiene pues para poder colaborar con eso, ¿no? Pero capaz entre todos, capaz si usted conoce alguna vía más
fácil o que ya se ha probado con otras personas que puedan ayudarle a este pequeño niño también, pero es parte de la realidad de las víctimas del paro, ¿no? Porque es una madre que además está preocupada por su padre que perdió el ojo, que antes trabajaba de manera constante y que ahora tiene más dificultades también para recoger los frutos que recogía y los sacaba a vender en la ciudad, ¿no? Así es que qué circunstancias más duras, más dolorosas. A mí pues me parte el alma. Ayer o antes de ayer que pasábamos la entrevista que tuvimos con Denise Herrera, con nuestra colega que hoy está en Nueva Zelanda, ella decía, es un privilegio el que yo como periodista haya podido pues también precautelar mi salud mental, ¿no? Pero también es muy, muy duro porque estas causas están aquí y pues a nosotros en muchas oportunidades también nos sobrepasa, pero no somos nosotros los principales afectados, ¿no? Son las personas que están viviendo estas realidades, que son muchas, que son miles aquí en nuestro Ecuador, no son casos aislados, son miles de casos que estamos viendo de personas que no pueden sostener la salud y que por eso mismo salieron a un paro nacional del cual no se ha tenido ninguna respuesta. También el gobierno ecuatoriano hoy debe entregar información a la CIDH sobre las desapariciones forzadas. El Estado ecuatoriano debe entregar información sobre lo ocurrido en el contexto de la militarización, esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fecha tope es el sábado 15 de noviembre de 2025. El organismo internacional pidió a las autoridades ecuatorianas que indiquen el paradero de los desaparecidos y remitan información detallada de las gestiones de búsqueda. También se pidió que precisen las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de los familiares y se solicitó que proporcionen información sobre la investigación y los posibles resultados. Esta exigencia se enmarca en una medida cautelar otorgada por la CIDH a favor de 22 familias representadas por el Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos. Entre los casos de presuntas desapariciones forzadas está el de Dave Loor, de Juan Santillán. Los jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar el 26 de agosto de 2024 en la provincia de Los Ríos. Esta detención fue grabada por una cámara de seguridad. En el video se observa que 5 militares requisan a los jóvenes y los suben al balde de una camioneta. Luego el carro avanza y se lleva a Loor y Santillán. Hasta hoy no se conoce el paradero de los 2 chicos. Estos casos se encuentran documentados en un informe de Amnistía Internacional titulado Son militares, yo los vi. Este documento con datos de Fiscalía señala que en los 2 últimos años 43 personas han sido víctimas de desaparición forzada en el Ecuador con presunta participación de militares. Estos casos han sido también abordados en el podcast ¿Dónde están los 43?, realizado por nuestro equipo de noticias, que por supuesto les invitamos a escuchar también en Spotify. Son las 9:15 minutos. Nosotros avanzamos en nuestro programa saludando a quienes están en contacto. Ana de la Torre, Cecilia Bajo, también está con nosotros Lili Játiva, Emi Cedeño, Ligia Sánchez, Gonzalo, Daniel, Emi Cedeño nuevamente también escribe, Gladys y muchas otras personas que están conectadas a través de nuestra transmisión en YouTube, en Radio Pichincha Multimedia. Así es que a ellos los saludamos, les invitamos a interactuar también. Hoy tenemos varios temas. Ustedes saben que estamos en este contexto también del silencio electoral, pero sin duda estamos muy pendientes de estas elecciones que ya se llevan a cabo el día domingo. Una campaña muy, muy corta, una discusión también quizá muy corta, aunque algunos dicen intensa, ha aglutinado a sectores de artistas, organizaciones sociales, quienes pues han estado tratando de discutir, ¿no? Tratando de dar argumentos sobre sus posiciones en torno a las preguntas planteadas en la consulta popular. 9:16 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa para volver ya con otros temas aquí en Las Guarmias. El 5 de noviembre de 2025 se instaló en Ecuador el primer juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como Vaca y otros, tras casi 4 décadas de espera. 6 personas, entre ellas 5 militares en servicio pasivo y un médico, enfrentan la justicia por las torturas, desapariciones forzadas y agresiones cometidas en 1985 contra 3 personas, ¿no? Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín. El 10 de noviembre de 1985, las víctimas
víctimas fueron detenidas sin orden judicial en Esmeraldas y trasladadas a un recinto militar en Conocoto, en las afueras de Quito, donde durante 16 días sufrieron interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles. Luis Vaca permaneció desaparecido aproximadamente 2 años. Entre los acusados están el exministro de Defensa Luis Piñeiros, comandantes y jefes de inteligencia responsables de las detenciones ilegales, y el médico Fernando Ron, vinculado a la aplicación del llamado suero de la verdad y otras técnicas de tortura. La Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que muestran una estructura sistemática de represión bajo doctrinas de inteligencia militar de las décadas de 1970 y 1980 dirigidas contra quienes eran considerados enemigos internos. Este juicio representa un hito histórico en Ecuador al enfrentar la impunidad y exigir también justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Vamos a saludar ahora mismo, nos acompaña Susana Caja, sobreviviente de estos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero, y quien es también una testigo clave de este primer juicio de esta magnitud, un primer juicio de lesa humanidad. Susana, pues no solamente representa a quienes fueron detenidos, torturados y sometidos a distintas formas de violencia por el Estado, sino que también honra la memoria de quienes no sobrevivieron a esta violencia sistemática, ¿no? Este juicio es histórico porque podría romper décadas de impunidad y sobre todo visibiliza la violencia que se usó, la violencia de Estado, cuestiona el poder militar sin control. Así es que gracias, Susana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por atreverte a seguir narrando esta experiencia tan dura, tan dolorosa que viviste, pero sobre todo por la importancia de este proceso para Ecuador y cómo la memoria y la verdad pueden ser herramientas para proteger también a futuras generaciones de la violencia estatal. Susana, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Primero quisiera saber cómo estás, porque desde el inicio de este juicio, después de tanta espera, entiendo que ha sido también muy difícil poder retomar con esperanza de que haya justicia, pero también con el dolor que implica y que puede ser incluso revictimizante. Susana, muchísimas gracias por estar hoy aquí nuevamente. Sofía, muchas gracias. Realmente para mí es una experiencia bastante dolorosa, pero al mismo tiempo esperanzadora, ¿no? Ha sido un camino bastante largo en búsqueda de la verdad. Sin embargo, creo que vale la pena justamente porque nos reivindica como sobrevivientes de un aparato represivo terrible, cruel, y también dignifica a nosotros como luchadores, también como víctimas de ese aparato represivo, a nuestras familias, que también, a pesar de no haber tenido ninguna participación política, también fueron torturadas, también fueron víctimas de tratos crueles, tratos ilegales completamente al margen de la ley. Entonces, en ese sentido, esta lucha y este juicio, además de todo eso, constituye, como tú lo decías, un juicio histórico porque es un hito. Es un hito que marca un precedente jurídico súper importante, más allá del fallo de los jueces. Creo que marca un hito en el sentido de que toca a una cúpula militar, a unos generales que eran responsables de las estructuras represivas que Febres Cordero había montado en esos años, militares que ahora tienen avanzada edad. Sin embargo, en ese momento eran los responsables de la implementación de esta política represiva, de estas prácticas crueles. Es un hito porque en nuestro país no ha sido el único caso. Durante todos estos años, durante la historia de nuestro país, se conoce múltiples casos que con la intervención de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales han concluido en tortura, en tratos crueles, pero también en muerte. Entonces, creo que es importantísimo marcar esos hitos, marcar esos precedentes, porque además de toda esa dignificación a nosotros, a nuestras familias, creo que le hace bien al país porque un país debe tener unas fuerzas armadas, unos elementos policiales, unos elementos militares que garanticen la seguridad,
pero no garantizar la seguridad a través de tortura, de tratos crueles, de detenciones ilegales, de detenciones arbitrarias e inclusive de asesinatos extrajudiciales. Vieron, ¿no? Sí. Estamos hablando de los hermanos Restrepo, estamos hablando de Consuelo Benavides y muchos otros casos más que continúan también en la impunidad. Pero a lo largo de su vida, Susana, ¿cómo ha vivido la espera por la justicia y qué la ha motivado a continuar? Bueno, en mi caso, creo que en el caso de los dos compañeros más que hemos estado en este proceso y que lamentablemente Luis falleció, o sea, para nosotros eso ha sido una pérdida y un dolor muy, muy, muy fuerte realmente, el no tenerle a Luis en esto. Es la búsqueda de la verdad y la justicia, en el contexto que dije anteriormente, ¿no? Nosotros hemos hablado con la verdad, siempre hemos hablado con la verdad. En mi caso fui juzgada, estuve detenida 2 años en el centro de detención provisional. Entonces estamos diciendo realmente aquí debe esclarecerse una verdad sobre qué era cómo actuaban la estructura represiva, y sobre eso debe haber una justicia que tenga un fallo, ¿no es cierto? Entonces esa es lo que a mí personalmente me mueve en este juicio a continuar pese a las adversidades, ¿no? Porque es un momento político adverso, porque humanamente también es fuerte, es un desgaste diario de permanecer en las audiencias, un poco recibir todo porque todo ese odio y esa estigmatización que también se produjo como parte de ese esquema represivo y que fue ejecutado tanto por estas estructuras de las que estamos hablando, pero por los medios de comunicación. Así es. Los medios de comunicación más importantes que hemos tenido en este país, que tuvieron un rol fundamental en la estigmatización y en justificar además los actos crueles. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces creo que esa búsqueda de la verdad y esa búsqueda, ese que el país conozca la denuncia, porque este es un caso donde estamos denunciando lo que pasó, alertando sobre que esto no ha sido hace 40 años, ha continuado durante todos estos años con múltiples casos que no justifican solamente contra miembros de Alfaro Vive Carajo, sino personas que no han tenido una implicación política necesariamente. Entonces, no es un caso aislado. Además, entonces, Susana, usted decía una búsqueda de la verdad, pero era una verdad que este país se negaba a escuchar, ¿no? Que, digamos, si no es hasta que se puede conformar esta comisión de la verdad, muchos de estos casos no tendrían además esa recopilación, ese sustento, porque esta comisión recopila muchos otros casos de violaciones a derechos humanos. Y ahí, ¿cómo fue también para usted, para ustedes, porque entiendo que todos están muy, muy en contacto y muy cercanos, el poder contar, digamos, sabiendo que se va a constituir un documento que podrá servir más adelante para poder tramitar estos juicios, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, contar la historia como víctimas de la represión estatal? Sí, la Comisión de la Verdad para nosotros fue un hecho muy importante, fue un trabajo muy, muy importante, tanto para nosotros como para el país, un baño de verdad para el país. Y claro, o sea, después de décadas de que fuimos, como insisto, estigmatizados, considerados únicamente terroristas, nunca se nos reconoció como luchadores populares, como jóvenes idealistas que buscaban un país mejor, que teníamos un proyecto político, que nuestra es una participación política. Siempre prevaleció en este país ese estigma, ¿no? Entonces la Comisión de la Verdad fue como uno de los primeros pasos que permitió la investigación, permitió la desclasificación de documentos oficiales que ahora son prueba documental en el primer juicio de lesa humanidad,
documentación que firmada por los aparatos que funcionaron por quienes dirigían esos aparatos. Entonces, eso permitió ser, como le dicen jurídicamente, ser la noticia del crimen, ¿no? O sea, el inicio de esta gran... el inicio de este proceso, ¿no es cierto? Esa información permitió seguir investigando y generar una teoría del caso que ahora se está investigando. Entonces, no es un tema, o sea, permitió generar esta judicialización. Dio elementos probatorios contra esta aprobación y marcó también otro hito que rompe un poco y que cuestiona lo que pasó con los medios de comunicación y cómo se normalizó esta forma de represión. Se normalizó y se justificó esta norma a un enemigo interno que ahora en el juicio no lo recuerdan. Ninguno de los testigos recuerdan que nos habían declarado como un enemigo interno. Ellos no conocen de la lucha antisubversiva, se olvidaron absolutamente de todo. Todos los testigos militares que ahora aparecen, y algunos policías, en sus testimonios indican que lo único que ellos hacían era un contraespionaje para protegernos del enemigo externo, que era el Perú. Entonces, todo lo que se pasaban era en la embajada del Perú, viendo qué había, viendo con qué armamento se estaba abasteciendo el Perú y revisando los hoteles donde se hospedaban personas peruanas. Pero aún así, Susana, hay documentos firmados que usted está mencionando, donde se puede evidenciar que había esta clasificación de enemigos internos, y además en los testimonios de los militares y los peritajes han aportado también algunos detalles inéditos. Me imagino que ha sido muy fuerte para ustedes también escuchar todo esto durante estos días, pero ¿cree que estas pruebas puedan contribuir a una reconstrucción histórica de lo ocurrido en el país? No sé, ayer, por ejemplo, un militar dijo que recibió un curso para interrogar con cierto enojo, algo así, ¿no? Tratando de suavizarlo, que uno lo escucha y pues entiende, ¿no? Sobreentiende de lo que está hablando, pero lo dicen de una forma en la que también intentan minimizar todo lo que se hizo. Totalmente. O sea, hicieron cursos en la Escuela de las Américas, que sabemos que definía todos los instructivos y protocolos para la tortura. Eso es un hecho público y muchos de los militares fueron a recibir cursos en la Escuela de las Américas. Y cuando se les dice, ellos no aprendían técnicas de interrogatorio, lo que aprendían eran técnicas para entrevistas. Y en esas entrevistas aplicaban las técnicas del bueno y el malo. Entonces, ¿cómo era la técnica de Benitín y Eneas, como lo dicen, ¿no? Entonces, en la técnica que era el bueno y el malo, entonces, ¿cómo era el malo? O sea, me ponía un poquito enojado para decirles que hablen la verdad. o sea, uno no sabe si reírse o qué, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la pregunta inicial, decía, jurídicamente es totalmente posible probar la teoría del caso, totalmente posible. O sea, la violación de los derechos humanos está totalmente probada, se ha reconocido. Ellos han reconocido, quien comandaba el batallón Montúfar, en su testimonio reconoció nuestra detención en la ciudad de Esmeraldas. Reconoció que fuimos detenidos, reconoció que no había ninguna boleta de captura, reconoció en su testimonio bajo juramento, reconoció que inteligencia militar le dijo que tiene que trasladarnos a AIN, al agrupamiento de Escuela de Inteligencia Militar. Reconoció que ahí nos dejaron y después ya no supo. Pero, o sea, hechos como esos que además están los testimonios y están documentados con las comunicaciones, en donde decían, sí, ya fueron detenidos aquí, se les está corriendo traslado acá. Entonces, por decirle algo una parte importante de cómo están probados
tanto por los testimonios como por la documentación probatoria, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos totalmente seguros de que la teoría del caso que está... la teoría del caso para judicializar, para la acusación del delito de lesa humanidad instrumentado en las violaciones de derechos humanos, de detención arbitraria, violencia sexual, desaparición forzosa y tortura, está totalmente probada, tanto, como digo, por los testimonios como por la prueba documental. Uh-huh. Entonces, para nosotros, jurídicamente, este caso está muy bien estructurado y tenemos, como le digo, toda esa carga probatoria que está Susana, para nosotros. Este proceso visibiliza también la violencia sexual como parte de la represión estatal. ¿Qué importancia tiene para usted que se reconozca este tipo de violencia también en los tribunales? La violencia de género usada como una herramienta de represión, los cuerpos de las mujeres también agredidos de esta forma por la violencia estatal. O sea, bueno, para mí personalmente ha sido muy duro el poder hablar de esto, porque durante todo este tiempo yo he vivido un poco con esa, digamos, con ese dolor, con todos esos traumas que provocan esta violación de derechos humanos, ¿no? Para mí fue muy duro tomar la decisión de hacerlo públicamente. O sea, no era fácil para mí decir que sea un testimonio público, porque también lo pude haber hecho a puerta cerrada. Uh-huh. Pero, sin embargo, para mí también es importante denunciarlo, a pesar de todo ese dolor que puede significar de manera personal. Creo que la sociedad debe saber lo que las fuerzas represivas hacían con las mujeres y tal vez lo siguen haciendo. O sea, hace 40 años, ser mujer, ser joven, yo tenía 21 años, y haber tomado una opción política sencillamente no era posible, o si lo hacía, no era, era parte de una locura, o sea, era ser loca, ¿no? Era ser loca, y en ese sentido fue la violencia sexual y la violencia política, ¿no? Como entonces, dice, perdón que le interrumpa, Susana, en el caso del juicio de Giselle Pelicot, que obviamente tiene otras connotaciones, pero esa frase creo que hay que retomarla, ¿no? La vergüenza debe cambiar de bando, no son las víctimas las que deben sentir culpa ni vergüenza, sino los victimarios. Exactamente, sí. Claro, porque, o sea, yo fui víctima de violencia sexual, y el silencio durante tanto tiempo justamente responde a lo que usted dice, ¿no? Uno se siente avergonzada, o sea, es el proceso de haber sido violentada. Primero tratar de olvidarlo, o sea, pasó, tal vez después hasta normalizarlo y sentir vergüenza. O sea, todo eso ha sido un proceso que he vivido yo, y creo que lo vivimos muchas de las compañeras que fuimos torturadas, compañeras de Alfaguara que fuimos torturadas, ¿no es cierto? Porque en mí hubieron unos... estuvimos 15 días, tal vez hay formas diferentes, pero no es un caso aislado, no es un caso único, muchas fuimos tratadas de igual manera. Entonces creo que ha sido un proceso de superar eso y denunciar ante la sociedad, denunciar también ante un grupo grande de militares que visita la sala, tanto los procesados como otros que están presentes en la sala, y ante un tribunal judicial, es decir, esto me hicieron a mí hace 40 años. Entonces fue doloroso, sin embargo, creo que era importante denunciar ante el país que así actuaban las Fuerzas Armadas con las mujeres en ese momento. Y pues usted menciona una imagen que nosotros la compartíamos por la importancia que tiene en el 2015, ¿no? Como toda la cúpula militar estuvo cuando se intentó instalar este juicio, y usted nos relata que hoy todavía los militares están ahí respaldando a sus compañeros, ¿no? Ese espíritu de cuerpo que reivindica que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y pues lastimosamente en estos momentos el país también vive momentos en los que hay víctimas de desaparición forzada y
y ojalá en algún momento podamos tener también para ellos justicia, verdad y reparación. Los familiares de Luis Vaca, por ejemplo, ¿ustedes cómo están con ellos? Para ellos también debe ser muy duro el estar ahí, pero han estado muy activos también, buscando justicia, buscando reivindicar también la memoria de su padre. Así es. Sí, o sea, como es un juicio de lesa humanidad, pueden ahora heredar, digamos, la acusación particular, sus herederos, sus herederas en este caso, entonces están actuando como acusadoras particulares sus dos hijas. Está presente también Alexandra, la compañera de Luis, entonces ya han estado presentes durante todo el juicio. Claro, para ellas es muy doloroso, pero además es un espacio donde se enteran de un montón de cosas, o sea, a veces no lo sabían, se enteran y se aterrorizan de lo que escuchan, ¿no? Entonces, sí, ha sido, yo creo que para ellas es una experiencia fuerte, pero que también esclarece, ¿no? Esclarece y entiende, logra entender muchas cosas y dignifican, como digo, y reivindican a su padre. Entonces, creo que sí, o sea, creo que los militares han mostrado su espíritu de cuerpo permanentemente. Ahora ya no están uniformados, ahora no se mostraron uniformados como hace 10 años, cuando toda la cúpula militar uniformada, violando toda normativa institucional, porque ellos eran militares en servicio activo, que no podían participar así. Lo hicieron. Eso significa que no tienen ningún límite cuando quieren cumplir sus propósitos, no tienen límites. Ahora ya no están uniformados, ahora van de civil, ¿no es cierto? Entonces entiendo que, pero esa sala está llena van muchos familiares de militares y también militares. Los testigos siguen cuadrándose ante los generales del servicio pasivo, acaban de hacer su testimonio y se cuadran muchos, o sea, porque un poco les detienen, no pueden gritar consignas como lo quiso hacer uno, pidiendo que salven a estos hombres tan de honor y tan valiosos para la patria que detuvieron a estos terroristas, ¿no es cierto? Entonces creo que, y sí, o sea, hay una cosa que sorprende, Sofía, es el guión que manejan todos. Es como que alguien le escribió, le dijo, usted tiene que cumplir este guión. Entonces ese guión es no me acuerdo, ya fueron 40 años, no me acuerdo, y frente a eso hay actitudes muy agresivas. O sea, si le dicen en dónde trabajaba y qué hacía en el 1985, ¿cómo va a acordar? Revise un Cardex, vaya usted a tener toda la información. Le dicen al fiscal general de la nación. Revise un Cardex, revise allá de saber. Entonces son actitudes, se sienten molestos por lo que se está haciendo, se sienten agredidos, se sienten ofendidos por pedirles que vengan a rendir cuentas como les corresponde. Entonces, todos nunca supieron de la subversión. Ellos si supieron que había un grupo subversivo fue por los medios de comunicación. Entonces, y si es que todos absolutamente, y todos estaban en la Embajada del Perú y en los hoteles donde se hospedaban peruanos, todos. Entonces, todos repiten el mismo guión. Y sí, entonces... Pero con estos elementos que usted menciona, ¿qué espera de este juicio? De una sentencia, digamos, hay mucha expectativa, pero también el reconocimiento de las circunstancias actuales del país, ¿no? En lo difícil que es hablar de derechos humanos y hablar de justicia cuando se está hablando de gobiernos como el de Febres Cordero, que ha gozado de impunidad durante tanto tiempo también, ¿no? O sea, mirando hacia el futuro, ¿cómo cree también que este juicio, la memoria, la justicia también pueden... no sé, fortalecer la democracia, la protección de los derechos humanos o no pasará nada? Sofía, yo necesito confiar en la justicia, ¿sí? Y espero que la justicia actúe como corresponde y que responda a todas las pruebas que han sido demostradas en este juicio, a todas las pruebas. Y que sea una justicia que responda a lo probado y no a presiones políticas, ¿sí? No a presiones políticas o a presiones institucionales. Yo necesito confiar en esa justicia y tengo
en esa esperanza de que va a actuar probamente, ¿no es cierto? Entonces, creo que a más de eso, este caso yo lo asumo personalmente como una denuncia de lo que pasó y que son comportamientos que han seguido sucediendo a lo largo de estos 40 años. Le escuché que las desapariciones que hay ahora, ¿sí? Uh-huh. Todas las desapariciones, en muchas de esas desapariciones les vinculan a personal de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Qué pasó con los 4 niños de las Malvinas? ¿Qué eran los 4 niños de las Malvinas? O sea, eran niños. Y sin embargo, esta fuerza, o sea, todos sabemos lo que les hicieron. Entonces, para mí es importante que esta justicia responda, o sea, tener la esperanza de que esta justicia responda como debe ser a la carga probatoria y no a presiones políticas ni institucionales. Denunciar que hubo estructuras represivas, que en recintos militares éramos torturados los civiles, éramos torturados y éramos desaparecidos en recintos militares de la institución que dice ser la institución gloriosa del país y la institución con mayor credibilidad del país. Entonces es una denuncia, no es una denuncia contra las Fuerzas Armadas, es una denuncia contra las personas que estuvieron al frente de estas instituciones, de estas estructuras. Pero ahí hubo tortura, ahí hubo calabozos donde habían tratos crueles. Entonces las Fuerzas Armadas también deberían tener una actitud, un baño también de dignificación, decir sí hubo, y estamos dispuestos a eliminar o algo, ¿no es cierto? Entonces para mí una segunda parte es la denuncia de lo que pasó, que fueron recintos militares, hubo unas prácticas crueles y hubo una estructura, no fue un hecho aislado, y eso le da sistematicidad a la represión, y eso configura un delito de lesa humanidad, ¿sí? Un delito de lesa humanidad que lesionó a la sociedad ecuatoriana, nos lesionó como seres humanos de manera personal a nosotros, que marcó nuestras vidas con todos los tratos crueles que recibimos, pero también lesionó a la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana de esos años, de esas décadas, tenía terror en hacer un acto de protesta, un terror ser involucrada como vinculada al Faro Vive Carajo o alguna otra fuerza, una organización social, terror. Entonces imprimieron un terror que lesionó a todas esas posibilidades de mucha gente que no estaba de acuerdo con el gobierno o con las medidas que tomabas. Eso puede pasar ahora, puede también pasar ahora, con la represión, saber que yo quiero salir a protestar, hacer el uso del derecho a la resistencia y puedo regresar a mi casa sin ojo o puedo regresar muerta. Entonces, eso creo que debe denunciarse y la sociedad debe conocer y debemos seguir peleando porque esta sociedad, quienes vivimos aquí, estamos en desacuerdo con políticas o decisiones que toman las autoridades, tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a cuestionar y a exigir que hayan cambios si es necesario. Entonces, para mí esas son como las motivaciones más importantes de mi participación y de este proceso. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un mensaje de Raúl Ortiz Patiño en nuestras redes sociales que nos dice: yo fui apresado y torturado por el SIG en Riobamba por protestar contra la campaña electoral de León Febres Cordero, asesinaron a mi compañero Edgar Vicente Jácome y todo quedó impune, ¿no? Lo que decíamos desde un inicio, Susana, es que hay muchas personas que no sobrevivieron a esta violencia estatal y pues en honor a ellas también pues este juicio tiene una trascendencia, una importancia que tal vez no lo estamos leyendo como tal, ¿no? A nivel internacional, en los países donde han existido gobiernos represivos, cuando por fin se puede tener algo de justicia, marca un antes y un después. Ojalá y aquí sea así, y hay muchas personas también que nos escriben y se solidarizan con usted, que la abrazan, que le dan fuerzas desde la ciudad de Cuenca, desde distintos lugares del país, y que están muy pendientes de lo que pase en este juicio, muy vigilantes. Susana, solamente para finalizar, ¿cómo están las audiencias? ¿Cuánto tiempo más durará este juicio? Si es que usted tiene como la posibilidad de contarnos acerca de esto.
Sí, no quisiera dejar de agradecer ese cariño que se ha expresado en las redes, ese apoyo. Para mí es súper importante, he recibido mucho apoyo, no solamente he recibido la ira y el odio de militares y de socialcristianos. Creo que si eso se contrarresta súper bien con todo el apoyo que he recibido en redes sociales, y agradezco, y también envío un abrazo fuerte a todas esas muestras de solidaridad y de respaldo, ¿no? que hemos tenido durante estos días. Bueno, de lo que, mira, la audiencia es bastante incierta, a veces nos dicen mañana empezamos, a veces se suspende, va a ser todo el día, pero en todo caso, la decisión que nos han dado es de que ahora se suspendió, retomamos el lunes. Hay muchos testigos, este caso tiene como 67 testigos, ahora han testificado 21, entonces todavía faltan, después viene una prueba documental que son más o menos 100 documentos que van a ser presentados. Entonces, tranquilamente este juicio podría irse todo el mes de noviembre. O sea, pero es como una especulación mía realmente, porque no creo que, o sea, va a ser largo porque, como te digo, la prueba es largo, son muchos testigos. Cada día se logra como tomar los testimonios de 9, 10 testigos, en ese sentido capaz que son 4 o 5 días más de testimonios. Hay unos peritajes que son fundamentales en el juicio, y se presentó el peritaje sobre cómo era el manejo de los medios de comunicación, súper importante, y que fue tratado de invalidar y de manera súper agresiva por los abogados de los militares acusados. También hay un peritaje del reconocimiento del AEIN, que es el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar, en ese entonces donde fuimos detenidos y torturados. Hay peritajes sobre todo el perfil psicológico, bueno, hay como 6 peritajes. También, como digo, los testimonios, la carga documental, y posterior a eso ya vienen un poco los alegatos, donde ya se prueba, ¿no? Y esa es la parte donde tal vez se logra definir, o sea, ya como el previo a la decisión del fallo. Entonces, yo digo, como ha ido funcionando, se ha ido desarrollando la audiencia, tranquilamente se podría esto ir todo el mes de noviembre. Y ahí estaremos dándole seguimiento, Susana. Le quiero abrazar nuevamente, nuestros amigos, nuestra audiencia también le abrazan súper fuerte. Jimmy Herrera dice mucha fuerza a Susana. Susana valiente, ejemplar, y muchos otros mensajes similares que están en esa exigencia también de justicia, de verdad y sobre todo de reparación y no repetición, porque esta es una clave también importante. No puede seguir pasando, no podemos aceptar que siga pasando. Abrazos fuertes, Susana, hasta una próxima oportunidad, porque vamos a estar muy pendientes, lo hemos estado durante todos estos días, dándole seguimiento a este juicio que representa un quiebre en la historia judicial también del Ecuador, ¿no? Al constituirse como el primer juicio por delitos de lesa humanidad que está llevado a los tribunales de nuestro país, que no solamente busca la sanción de los responsables individuales, sino también que plantea la obligación del Estado ecuatoriano de confrontar jurídicamente su pasado represivo, ¿no? Así es que hay una perspectiva desde el derecho internacional penal, la definición de lesa humanidad es crucial para entender la trascendencia también de este juicio, que a diferencia de otros crímenes comunes, es una infracción penal que debe ser ordenada por las altas esferas del poder y ejecutada por funcionarios estatales en base a un plan previamente establecido, ¿no? Así es que aquí el bien protegido, el bien jurídico protegido es la humanidad misma, lo que confiere a estos delitos la característica de ser imprescriptibles, ¿no? Así es que, pues, estamos muy, muy al pendiente de lo que ocurra en este caso y también, por supuesto, en lo que sigue pasando en nuestro país, porque Susana lo decía claramente, esto no ha parado, no se ha detenido, las violaciones sistemáticas, ese espíritu de cuerpo, ese creer que se puede hacer lo que quiera con la vida del otro por pensar diferente. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Sí, cálmate. Hijo, sácale un sándwich. ¿Qué comes, hijo? Sí tiene hambre, digo. Hambre. Ándate todo. Dame, hijo, ve sacando comida. Comida, ve.
Oye, ya se come comida. No, ahí está la comida. Ya, cae. Pequeñito, ustedes escuchaban la voz, el audio de lo que fue el rescate de Lucas Campaña, de 11 años, que fue hallado con vida luego de 3 días de estar desaparecido en el Cerro Puñay, en la provincia de Chimborazo. Gaby Cruz está con nosotros, juntas veíamos el video. Así es. Estremecidas, la verdad, al ver esas imágenes. Sí, es terrible. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Y sí, y escucharle, ¿no? Al niño decir, estoy vivo, o sea, cuestionándose realmente si ese rescate está sucediendo. Y él es lo que pregunta, ¿no? Cuando estos comuneros se le acercan, lo hallan entre los matorrales, como pueden ver en el video. Esto en el Cerro Puñay, en Chimborazo. Esto ocurrió el miércoles 12 de noviembre, pero recordemos que el niño estaba desaparecido desde el 9 de noviembre. Así es, estoy vivo, pregunta el niño, cuando varios comuneros lo hallan entre los matorrales del Cerro Puñay, en la provincia de Chimborazo. Estuvo perdido en el cerro al que viajó con su familia desde Quito. Fue encontrado refugiado entre la maleza y en compañía también de un perrito. Y bueno, las investigaciones van a seguir, ¿no? Pero lo que llama la atención realmente es que el día lunes se hallaron las primeras pistas del menor de edad, como su mochila, un poncho, también eran prendas de vestir, ¿no? Y más adelante se encontraron lo que mencionábamos, zapatos, y los equipos de rescate se dividieron para dar con el paradero del menor. Estas pistas también habrían ayudado para dar con su paradero. Bueno, prácticamente ha dejado algunas pistas este niño y pues esto permitió también guiar de alguna forma a las personas que estaban en esta búsqueda, porque imagínate, estaba ya deshidratado, en una condición compleja ya de salud, su salud deteriorándose, pero bueno, gracias a Dios está bien, gracias a la comunidad, gracias a los rescatistas, y esperemos que por supuesto se investigue también a fondo cómo ocurrió esta desaparición, ¿no? Vamos con otro tema. Hay una demanda en contra del presidente Daniel Noboa por incumplir la consulta del Yasuní. El colectivo Yasuní acusa al gobierno de desacatar la consulta popular de 2023. Así es, un dictamen de la Corte Constitucional y también una sentencia internacional sobre protección de los pueblos en aislamiento. Tenemos más información en la siguiente nota en la voz de nuestra compañera Daniela Fonseca. El colectivo ambiental Yasunidos presentó una demanda de incumplimiento contra el presidente Daniel Noboa por no ejecutar el mandato popular que ordenó mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní tras la consulta popular realizada en 2023. El abogado del colectivo, Agustín Grijalva, señaló que han pasado 8 meses desde que el gobierno debía aplicar las medidas dictadas por la Corte Constitucional para cumplir la decisión ciudadana y proteger la biodiversidad del Yasuní. Cumplimiento, considerando que han transcurrido ya 8 meses en que el gobierno nacional ha incumplido la voluntad del pueblo ecuatoriano cuando decidió mantener toda la biodiversidad del Yasuní, mantener el petróleo bajo tierra, y se ha incumplido también el dictamen de la Corte Constitucional en el cual se establecen las medidas para ejecutar justamente la decisión del pueblo. Se está incumpliendo también una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2024 en que se condena al Estado ecuatoriano por mantener actividades petroleras que atentan contra los pueblos indígenas en aislamiento, de manera que con abundante y precisa información económica, técnica que se está juntando, estamos fundamentando, basados en la Constitución y en la ley, esta demanda de incumplimiento contra el presidente Daniel Noboa. Hay que señalar también que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de una veeduría, pues ha respaldado esta acción de incumplimiento. Gracias. Grijalva añadió que la demanda también se fundamenta en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2024, que condenó al Estado ecuatoriano por mantener actividades petroleras que ponen en riesgo la vida y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca.
Y bueno, hoy queremos abrir este espacio para escuchar una historia muy, muy dolorosa, pero que también necesita de su ayuda y de ser también acompañada. Ya nos acompaña en cabina Ligia Chávez, que está pasando por uno de los momentos sin duda más difíciles de su vida. Su hija, de 25 años, está internada en el Hospital Eugenio Espejo después de sufrir quemaduras que llevaron a la amputación de sus 2 manos. Ligia es madre soltera, en este momento está sin un empleo, tiene también otra hija que depende de ella, y esta situación tan dura, tan compleja, la ha llevado a este día, a pedir también apoyo y también apelar a su solidaridad y bueno, el apoyo también de las autoridades. Queremos conversar con ella, ella nos acompaña aquí. Ligia, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero conocer cómo se encuentra usted, cómo se encuentra su hija, cómo se encuentran en casa, cómo están sobrellevando esta lamentable situación tras este accidente, y también cómo ha sido, ¿no?, desde la atención ya médica a su hija, y en este momento cómo se encuentran. Buenos días, Ligia. Bueno, buenos días con todos. La verdad, una a veces no sabe lo que nos va a pasar, todo a veces nos pasa tan rápido, cuestión de segundos o minutos. Entonces mi hijita, no sé, estábamos, digamos, pintando la casa y de pronto, no sé, como mi hija topó un cable, o a veces dicen que solo se detecta con metal cerca y ya pasa la corriente. Fue tan rápido que la verdad no sé exactamente cómo pasó, fueron minutos. Entonces mi hijita le cogió tan fuerte la descarga eléctrica que tuvieron que amputarle parte de sus brazos y sus manos. Entonces está ya en el Hospital Eugenio Espejo, más de 10 días. Dicen que tal vez un mes o más tiempo, depende cómo se vaya recuperando. También tiene parte de su parte izquierda, en la piernita, porque la descarga fue más fuerte en las manitos, bracitos, y salió por la parte de la piernita. Gracias a Dios, mi hija, como dicen todos, es un milagro que esté viva. Lo demás todo está bien. Le digo, puede hablar, la puedo mirar, puede caminar después de, puede ser mucho tiempo de, ahorita está con psicólogos, psiquiatría, porque la verdad es una chica de 25 añitos. Entonces, la verdad, para una madre es lo más fuerte que le puede pasar. Porque no es, digamos, un dedito o solo una manito, buena como sea, pero no, son los 2 bracitos y las manitos, entonces es muy difícil. Yo lo único que espero de ustedes es que por favor me ayuden. Cualquier granito de arena, no importa. Usted es una madre soltera, sí, y además está desempleada como muchas personas acá en nuestro país. ¿Cómo ha impactado esta situación también en su vida diaria y también la de su otra niña? Sí, la verdad, mi niña pequeña es de 8 añitos. Imagina cuando se entera, yo poquito a poquito le voy diciendo, no así tan fuerte, sino que su hermanita un día ya va a regresar, porque ella me dice que tuvo un accidente y están curándole sus manitos. Y la verdad yo le digo que su hermanito sí va a regresar, pero no va a poder mover sus manitos ni sus bracitos porque está muy enfermita, y que nosotros tenemos que ayudarle, darle de comer, le digo vestirla, peinarla, sí, no sé la verdad cómo explicarle porque es pequeñita, es de 8 añitos, entonces. Ligia, y además de la atención médica que han tenido en el hospital, en el Eugenio Espejo, queremos también conocer cómo ha sido también esa atención, si han recibido todos los medicamentos, también las visitas de los médicos, y posterior a ello, si es que tal vez tuvieron otro tipo de ayuda o de apoyo de las autoridades. No sé si es que alguien se les ha acercado, además de trabajo social seguramente del hospital, para que ustedes también puedan recibir un tipo de ayuda. No sé si es que han tenido ya ese acercamiento con alguna autoridad. La verdad, por el momento, el hospital sí le ha atendido a mi hija bien. Les pedí que por favor me ayudaran con psicólogos, si le están ayudando, con psicólogo, incluso psiquiátrico, porque para una chica es muy, muy fuerte, algo así. Entonces, poder aceptar y resignarse. Yo digo, por ejemplo, más adelante, como le digo a mi hija, mi hijita, yo voy a hacer todo lo posible por ponerle sus prótesis, lo mejorcito que encuentre para que ella, por ejemplo, pueda defenderse en el futuro sola. Entonces ahora con la tecnología que es un poco más avanzada, entonces le digo, mi hijita, demos gracias a Dios que está viva y que la puedo ver, la puedo tocar, la puedo escuchar, ella puede caminar, puede comer, le digo, mi hijita. Entonces
¿Qué le gustaría decirle a quienes nos están escuchando hoy sobre su situación, estas necesidades urgentes que tienen, para que sepan también cómo ayudar? Perdón. Tranquila, Ligia, sabemos que es muy duro. ¿Sí? ¿Cómo podrían ayudar en esta situación? Tal vez tiene algún número de cuenta o en el hospital, ¿de qué manera pueden ubicarle para brindarle su apoyo? O si requerirá más adelante apoyo también psicológico, de pronto en el hospital en estos días está teniendo ese apoyo, pero más adelante sabemos y entendemos que esto requerirá mucha ayuda. Claro, por el momento yo lo que he hecho, digo, es tratar de pedir ayuda, que me colaboren. Cualquier granito de arena para mí es bastante. Por ejemplo, ahorita estamos organizando una comida solidaria, también una rifa solidaria. Entonces, trato de juntar poquito a poquito, le digo, hasta por ejemplo, una palabra, un abrazo, todo para uno le vale, porque es muy importante, porque no saben lo que uno se siente como madre. Porque uno a los hijos se los cuida desde pequeñitos, su uñita, su dedito, y después que un día diga un doctor, sabe que tiene que autorizarme para cortarle parte de sus bracitos y sus manitos. Entonces, es muy fuerte para una madre. Entonces, lo único que ahora hago es tratar de pedir ayuda, aunque sea un poquito. Me han colaborado, gracias a Dios, todos mis vecinos, compañeros, digo, de mi ex trabajo, del extranjero, con algo de dinero, y los vecinos con regalitos, lo que puedan ayudarme para hacer la rifa solidaria. Y porque lo que viene más adelante, la verdad, es muy duro. Mi hija necesita trato psicológico, lo más importante, porque para una chica esa edad es muy, muy fuerte, y para mí es demasiado fuerte. Así es. Y que se vaya recuperando poco a poco, y con el tiempo ir reuniendo para poder darle sus prótesis. Tal vez tiene un número de cuenta, claro, que podamos sí informar a nuestra audiencia. Sí, el 220 12 38 651. Es del Banco Pichincha. Sí, ajá. Y tal vez su número de cédula, si es que alguien tiene una... 171 584 274 4. Bueno, le voy a repetir los datos a nuestra audiencia por si puede hacer algún aporte. Es el número de cuenta 22 012 38 65 1 del Banco Pichincha. La cédula es 17 15 84 27 44, a nombre de Ligia Chávez, ¿no? Sí. Ligia Chávez. Bueno, nosotros vamos a difundir también estos datos a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan, si desean colaborar, si pueden hacerlo, si sienten algo de empatía, si les mueve el corazón, aportar también a esta recuperación, porque sabemos que, bueno, Ligia nos está contando que ha recibido la atención urgente necesaria en el hospital. Sin embargo, los gastos y todo lo que se viene en adelante es muy duro. Ligia, le abrazamos muchísimo, muy fuerte. Muchas gracias. Esperemos que nuestros amigos, amigas que hoy nos están escuchando puedan sumarse, apoyarle, y nosotras también ver de qué manera podemos darle también la mano y pues sostener este momento tan difícil que usted está viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, Ligia Chávez. Así que ya saben, compartiremos también más adelante la información en redes sociales, la tienen también en la transmisión en YouTube. Nosotras vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Bueno, y queremos invitarles a desconectarse un momento del ruido de nuestra linda ciudad, volver también a sentir el pulso de la naturaleza. Y hay que decirlo, ¿no? Quito guarda un tesoro en sus quebradas, corredores de vida que nacen en nuestros nevados, siguen también el viaje hasta encontrarse con el mar. Y justamente el colectivo Quebradas Vivas nos propone esto, ¿no? Vivir esa conexión de una manera única, este recorrido llamado Huayco Vivo, donde caminar, aprender y asombrarse se vuelven parte de esta experiencia. Y ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada para hablar acerca de este tema y la importancia sobre todo de cuidar nuestras quebradas, que tenemos algunas aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, y que también como ciudadanos pues nos sumemos a esta causa, sumemos también esfuerzos. Y ya nos acompaña Estefanía Pavón, integrante del colectivo Quebradas Vivas. Estefanía, bienvenida a Las Guarmis. Y bueno, queremos conocer acerca de Huayco Vivo, que seguramente quienes nos escuchan no habrán escuchado mucho.
¿Y cómo describirías también como esto de este proyecto? Buenos días, Estefanía. Muy buenos días con todos. Así es, nosotros lo que ofrecemos es una experiencia. El Huayco Vivo es una quebrada viva, una quebrada abierta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? La experiencia de conocer las quebradas, qué es lo que pasa en las quebradas, las prácticas sostenibles, la participación ciudadana, la legislación. Y lo interesante de esto es que por una parte pueden asistir personas que quieren conectarse con la naturaleza, porque ojo, si hay quebradas recuperadas, hay casos de éxito. Y también por otro lado la gente que tiene problemas en sus quebradas y nos dicen, ¿y cómo solucionamos? ¿Hay una solución? ¿Qué se necesita? Justo en este proceso, en esta experiencia, ustedes van a conocer, porque son casos de éxito de que sí se pueden recuperar las quebradas, para que la gente entienda de que no son basureros, sino que son espacios maravillosos. ¿Qué siente una persona que por primera vez camina una quebrada, descubre este otro Quito, del que poco también se habla, a pesar de que estamos llenos de quebradas, ¿no? Claro. Sin embargo, no tenemos como la conciencia de esto. Mucha gente se queda, la verdad, sin palabras, porque nos dicen, ¿y esto es una quebrada? Le digo, sí, esto es una quebrada. Y la pregunta del millón siempre les digo, ¿y dónde creen que descargan todo lo de sus baños, los de cocina? Y les digo, aquí. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, esa es la realidad, pero también hay la parte bonita, porque les llevamos a lugares bonitos donde hay mucha naturaleza, hay tradiciones, hay leyendas, hay flora, fauna, pajaritos que ustedes no se imaginan. Y en Quito, ustedes justo vamos a conocer quebradas que están en Carapungo, están en Pomasqui y en Orquídeas. Entonces, Quito es lleno de quebradas. Así es. Y bueno, Estefanía, también queremos conocer ya en lo personal, ¿qué te conectó a ti con las quebradas de Quito? ¿Por qué también decidiste involucrarte en esta causa y también en la defensa, ¿no? En la protección de las quebradas. Porque yo nací en una quebrada. Yo vivo en la quebrada Carretas. Yo le conocí a la quebrada cuando era en un estado natural. Yo cuando era niña entraba, sacaba los eucaliptos para el fin de año. Pero tristemente también le conozco destruida y ahora también recuperada. Entonces vi que esta necesidad no solo es en la quebrada Carretas, que es en el sector del Portal Shopping, sino que es en todo Quito. Entonces vimos que se tiene que recuperar las quebradas. Nosotros somos la primera fundación en el Ecuador que se dedica a recuperar las quebradas, apoyar a las personas que están afectadas. Y ojo, nosotros tenemos el proyecto Huayco Vivo, que justo mañana vamos a tener una salida. Tenemos 3 cupos disponibles para las personas que están interesadas en conocer esta experiencia. Y bueno, también aparte de eso, también tenemos el apoyo de asesoría legal, ambiental, les damos charlas, creamos piezas de audiovisuales, es decir, damos todo un acompañamiento a las personas que quieran defender sus quebradas y también a la gente que se quiere conectar con la naturaleza, porque es algo maravilloso que aquí en Quito tú puedas conectarte, ver cómo son los pajaritos, cómo pasa el agua. Ojo, recordemos que las quebradas solo deben tener agua lluvia, no aguas residuales. Precisamente, ¿por qué las quebradas son vitales para Quito y para el ciclo también del agua? Porque recuerden que todas, una mejor analogía que yo puedo decirles es que las quebradas son nuestras venas, nuestras arterias, por donde tiene que circular toda el agua. Entonces, si nosotros las tapamos, ¿por dónde pasa todas las aguas lluvias? Son desfogue de aguas lluvias, no de aguas residuales. Entonces, yo les invito a toda la gente que no bote basura, que no bote escombros, que no rellene las quebradas, porque recuerden qué es lo que pasó en La Gasca. Eso puede pasar en muchos más lugares. Entonces, las quebradas siempre tienen que estar abiertas. Y bueno, quienes nos escuchan y quieran participar de Huayco Vivo, dijiste que todavía hay cupos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden también obtener más información? Tenemos el número 096-312-5139 o también en la página www.quebradasvivas.com y también estamos en todas las redes como Fundación Quebradas Vivas. Ahí nos pueden contactar y recuerden que esto es una experiencia nueva. Yo siempre les hago también este ejemplo, les digo, mucha gente les gusta ir a la naturaleza, les gusta ir a las piscinas. Lo interesante de esto es que cuando ustedes pagan la entrada, ¿qué es lo que se hace? Se da la limpieza y mantenimiento de la piscina, pero aquí en esta ocasión ustedes ayudan a la recuperación de una quebrada, porque todo lo que se recauda es para la recuperación, es para los líderes. Entonces, cada vez que la persona va a este proyecto, son parte de la recuperación. Entonces, es algo maravilloso que uno se siente propio y dice, miren, qué bonito esta quebrada, yo fui parte de la recuperación. Entonces, es algo maravilloso para mí. ¿Cuál es el desafío que enfrentan ahora mismo en la conservación de las quebradas y cómo ha impactado ya Quebradas Vivas en las comunidades, en los ecosistemas donde se ha empezado a trabajar y esa recuperación? Bueno, nosotros impulsamos la ordenanza Verde Azul, también impulsamos la sentencia 2167-21P que le dio el origen a la jefatura de quebradas, también impulsamos el plan complementario urbanístico del Río Monjas.
hemos recuperado, más bien dicho, hemos apoyado, porque recuerden que esto es una responsabilidad del municipio, más de 50 kilómetros rehabilitados en norte, sur, valles de todo Quito. Entonces seguimos teniendo una gran apertura, un gran apoyo del municipio que nos está dando oídos, pero siempre es bueno tener ese contacto que lo tenemos. Entonces hemos tenido hitos muy grandes, pero queremos nosotros recuperar todas las quebradas, queremos que la gente sobre todo cambie el chip, porque mucha gente dice, no, una quebrada es un basurero. No, entonces nosotros trabajamos siempre desde la prevención, siempre desde la educación. Es por eso que el Huayco Vivo es tan importante, porque la gente, nosotros les hacemos que miren, que sienten, que escuchen las experiencias de la gente, porque también, claro, es bonito la experiencia de ver una quebrada recuperada, pero también es importante que la gente conozca cómo ha sido el proceso, todo lo que ha tenido que sufrir. Hay quebradas que tienen las quebradas que nosotros visitamos todavía tienen el mal olor. Una pequeña parte les llamamos a la gente para que digan, miren, esta es la situación. Estas son quebradas recuperadas, pero hay otros lugares donde no está recuperada, donde hay mucha basura, donde hay muchos escombros, donde están las casas en el aire, y nosotros pedimos a la gente que tenga conciencia y que también al municipio en todos los periodos que vengan, que tomen conciencia, que no se lancen la pelotita y digan, bueno, aquí no pasa nada, sino que parte de la responsabilidad es parte de la ciudadanía, pero también es parte del municipio. Así es, sin duda. Y bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por acompañarnos hoy hablando de este importante tema, ¿no? Las quebradas de nuestra capital. Estefanía Pavón, colectivo Quebradas Vivas. Y bueno, muchísimas gracias, siempre aquí invitada para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias, y recuerden que las quebradas siempre deben estar abiertas. Muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, quienes se quieran sumar a esta experiencia, está disponible para este fin de semana, hacer algo diferente. Son las 10:17 minutos, momento de volver algunos temas también duros de lo que pasa en nuestro país. Forenses confirmaron que 27 personas privadas de libertad en Machala murieron tras ser sometidos. Los peritajes señalan que las muertes violentas fueron por sofocación, estrangulación y también compresión torácica. Los informes forenses practicados a los 27 reclusos asesinados el pasado domingo 9 de noviembre de 2025 en el Centro de Privación de Libertad de Machala confirmaron que todos fallecieron por asfixia mecánica. El deceso fue producto de sofocación, estrangulación y compresión torácico-abdominal. En el informe se menciona que no hubo heridas de bala ni lesiones por arma blanca. Es decir, los exámenes post-mortem concluyeron que las víctimas fueron sometidas físicamente hasta que se quedaron sin aire. Los peritos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses analizaron los cuerpos en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Ellos detallaron que la asfixia mecánica es un mecanismo de muerte violenta que puede producirse por obstrucción de las vías respiratorias, compresión del cuello o presión sobre el tórax y el abdomen. El motín en el Centro de Privación de Libertad de Machala se registró la madrugada del domingo 9 de noviembre, cuando internos de diferentes pabellones iniciaron disturbios. De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad SNAI, el personal de seguridad penitenciaria reportó incendios, enfrentamientos y bloqueos en los accesos del penal. El informe preliminar de la policía y del SNAI indicó que durante las inspecciones no se hallaron armas de fuego ni proyectiles, tampoco se registraron impactos de bala en paredes ni en estructuras internas. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. Bueno, esta situación en las prisiones de nuestro país, porque son eso y no centros de rehabilitación social, deben ser también investigados. No podemos seguir en esa misma lógica dinámica de que masacre y no pasa nada, total impunidad. Y en esa misma línea queremos hablar de esta nueva cárcel, ¿no? La cárcel del Encuentro. Y bueno, el presidente ahí confirmó que esa cárcel continúa en su proceso de construcción. Es también lo que se ha dicho, hemos visto en imágenes, ¿no? Esa declaración también contradice lo expresado por el ministro, quien antes también afirmó que esa obra ya había concluido, entonces no se sabe a quién escuchar entre las autoridades. Así es, bueno, en todo caso inauguraron una cárcel no finalizada justo previo al proceso electoral, pero donde también están ocurriendo torturas, abusos sexuales contra detenidos es en Palestina, en centros israelíes. Así es, testimonios palestinos denuncian abusos sexuales, torturas prolongadas y humillaciones sistemáticas por parte de las autoridades israelíes. Tenemos más información en la nota de nuestra compañera Gabriela Espinosa.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos, PCHR, denunció este 12 de noviembre de 2025 que las autoridades israelíes vulneran los derechos humanos del pueblo palestino. Se reportó casos de tortura física y psicológica, además de violencia sexual contra mujeres y hombres palestinos. Exdetenidos relataron sufrir este tipo de tratos, que son reiterativos en patrones de violencia y humillación, lo que demuestra una política de abuso institucionalizado. El PCHR también recordó que el campo de detención de Sde Teiman es cuestionado fuertemente por la difusión de videos que muestran los tratos cometidos por soldados israelíes contra personas bajo custodia. Algunas organizaciones no gubernamentales señalan que no se han adoptado medidas efectivas de rendición de cuentas. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y bueno, violencia en todas partes del mundo es lo que justamente hablábamos aquí con Sofi, y es lamentable también tener que hablar de estos temas que siguen ocurriendo en esa zona ya tan devastada, la Franja de Gaza. Bueno, queremos repetir lo que nos han pedido también, que lo pongamos en pantalla. Por favor, Estevitan, si podemos poner los datos de la cuenta de la señora Ligia Chávez por el caso de esta ayuda social de esta joven que lastimosamente perdió sus dos manos tras ser pues víctima de una descarga eléctrica en su vivienda, ¿no? El número de cuenta es del Banco Pichincha 22 012 38 651. Lo repito, 22 012 38 651 a nombre de Ligia Chávez, y la cédula es el 17 15 84 27 44. Lo repito, la cédula para poder conectar los datos de esta cuenta es 17 15 84 27 44. Así es, y siempre apelamos a su solidaridad, a su buen corazón. Sabemos que ustedes son así, quienes nos ven a través de las Guarmis, de Radio Pichincha. Pues este es un caso de ayuda que necesita de ustedes. La señora Ligia Chávez necesita de ustedes y sus hijas también. Así es, muchísimas gracias a quienes están muy pendientes de estos casos. Nosotros sabemos pues lo que se está viviendo en estas circunstancias, y le decíamos desde el inicio, a veces nos da mucha impotencia porque sabemos que no podemos hacer mucho, pero quizás si nos juntamos entre todos y hacemos esa acción comunitaria, podemos mejorar la vida de las personas que están pasando por momentos difíciles en nuestro país. Y ya con esto nos vamos, amigos, nos despedimos con la invitación, por supuesto, para que el día domingo estén ustedes muy pendientes de nuestra programación desde temprano, la cobertura por las elecciones de la Consulta Popular 2025. Así es, desde las 5:50, pues ya estaremos con esta cobertura minuto a minuto de todos los pormenores de este nuevo proceso electoral, así que ustedes estén muy pendientes. Y bueno, con esto nos despedimos. Ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show, y con las Guarmis, mi Sofi. Bueno, hasta el domingo también y hasta el lunes. Así es, chao, chao.